Bueno, hola chiquis. Hoy vamos a estar haciendo un mapita acá con palabras que vamos a estar usando para hacer borradores. Los borradores son varias versiones de un mismo cuento. Yo lo hago la primera vez y después le voy cambiando cositas para que quede cada vez mejor. Como les conté en la tarea, los escritores famosos también lo hacen. Ellos hacen un primer cuento y después de ese borrador hacen otro borrador y así capaz están años con ese mismo cuento, se lo pasan a un profesional que se llama el editor, también se lo pasan a un amigo, a familiares y todas esas personas le van haciendo pequeñas sugerencias y arreglos. Nosotros a nuestro primer borrador que hicimos la clase pasada, un cuento sobre con las ruletas, ¿se acuerdan? Sobre héroes, caballeros, dragones. Bueno, hicimos ese primer borrador. Le vamos a ir arreglando cositas. La primera es que a veces cuando escribimos una historia usamos mucho la I. Se repite una y otra vez. Por ejemplo, yo puedo decir: el príncipe se enamoró de la campesina y la invitó al palacio y bailaron toda la noche y ella se fue corriendo y él la persiguió y de tanta I nos aburrimos y además queda desordenado. Para eso tenemos los signos de puntuación. Estos se los deben acordar, hay un montón. Está el punto, la coma, el punto y aparte, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los paréntesis, hay muchísimos. Nosotros vamos a usar solo 3 por ahora. Vamos a empezar de a poco. El más bajo, le vamos a poner niveles, ¿no? Como de intensidad. Tenemos pausas más cortas y pausas más largas. Las pausas más cortitas son las de las comas. ¿Por qué digo pausa? Porque en vez de estar diciendo y el rey la persiguió, y el rey se enamoró, y el rey, puedo ir descansando, porque si no el que lo lee en voz alta mi cuento se queda sin aire. Entonces, por ejemplo, puedo usar una coma y digo: llegó la princesa y bailaron toda la noche, pongo una coma, enamorados, pongo otra coma, felices, pongo otra coma, contentos y emocionados. Y ahí hice una lista de como emociones, de cómo se sentían sin usar tanta sí. Porque si decía enamorados y contentos y felices y emocionados y entusiasmados, tanta ahí decís, bueno, ¿qué más? ¿Cómo más se sentían? Pero la coma me da como una pausa, una pequeña pausa. Por otro lado tengo al punto. Con la coma hice enumeraciones, ¿sí? Enumeré un montón de emociones que tenía. Vamos a repasar ese. Con la coma hice una enumeración de una lista de cosas, ¿sí? De cómo se sentían. Por ejemplo, me levanté y me cepillé el pelo y me cepillé los dientes y me lavé las manos y me puse las zapatillas y tomé el desayuno y ya me quedé sin aire. Entonces, para hacer esa enumeración, esa lista de cosas, uso comas. Me levanté, coma. Me peiné, coma. Me lavé los dientes, coma. Me vestí, coma. Fui a desayunar y me fui al colegio. Ahí tenemos la lista separada con comas en vez de con la letra I. Otro signo de puntuación es el punto, el clásico punto. El punto lo vamos a usar para separar ideas, ¿sí? A veces hacemos una idea muy larga y lo mejor es separarlo en 2 oraciones más cortitas. Y para separarlo vamos a usar un punto, que es una pausa media, ¿sí? Freno cuando estoy leyendo en voz alta, pero tampoco freno tanto. ¿Se acuerdan del semáforo del pausómetro? Esto es lo mismo. Esto es el verde, ¿sí? Es una pausa baja. El punto es el amarillo, es una pausa media. ¿Y la pausa alta, que sería el rojo, cuál es? El punto y aparte. El punto y aparte es el punto que pongo al final del párrafo. Y ustedes dirán que era el párrafo. Bueno, esto lo vamos a poner más allá, porque acá llega nuestro amigo el párrafo. El párrafo es un grupo de oraciones
que forman un momento de la historia. Y ustedes dicen, ¿qué? ¿Se acuerdan que en los cuentos nosotros teníamos un inicio, un desarrollo y un final? En el inicio presentábamos a los personajes, al lugar en donde pasa la historia. Después en el desarrollo había un problema, ¿no? Pasaba algo. Y en el final se resolvía. Los párrafos los vamos a usar para separar esos momentos del cuento. El primer párrafo lo vamos a usar para el inicio, el segundo para el desarrollo y el tercero para el final. ¿Y cómo se arma un párrafo? Dirán. Bueno, yo tengo varias oraciones que están separadas por comas, por puntos, y cuando termina ese momento de la historia, tengo que hacer una pausa mucho más grande, una pausa alta. Para eso vamos a usar un punto y aparte. Voy a poner un punto, voy a saltar de renglón y voy a empezar un nuevo párrafo. Ahora vamos a ver en un ejemplo, en un cuento que hice yo. Y cuando empiezo un nuevo párrafo, hay algo que se llama, capaz se acuerdan, sangría. Y la sangría no tiene que ver con la sangre. La sangría es un pequeño espacio en blanco que dejamos antes de empezar la primera oración de ese párrafo. Es un espacio en blanco, nada más. En cada párrafo, al empezar la primera oración, dejamos el mismo tamaño, porque si dejamos un espacio de medio renglón en uno y en otro un espacio de chiquitito, no se va a entender qué es la sangría. Siempre más o menos del mismo ancho, el espacio en blanco. Y otra cosa más, casi la última. Ya vimos que hay signos de puntuación, que tenemos esos 3. Cosas que podemos arreglar en los borradores son los signos de puntuación. Podemos organizar nuestras ideas en párrafos. Podemos incluir sangrías. Y algo muy importante que a veces nos olvidamos son, charán, charán, las mayúsculas, ¿sí? Cuando empezamos una nueva oración hay que incluir mayúsculas. También las vamos a incluir ¿cuándo? En nombres de países, de personajes, ¿sí? En sustantivos propios. Último detalle que nos queda por charlar. Baches en la trama. ¿Y qué es un bache en la trama? Empecemos por la palabra bache. Un bache es como un agujero. ¿Alguna vez en el camino? ¿Alguna vez escucharon a papá o a mamá manejando y diciendo, esta calle está llena de baches? Bueno, un bache es eso, un agujero en el camino. Imagínense que su personaje viene caminando por su historia, charán, 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 y de repente, ¡pum!, un agujero. Se cae en el agujero y se pega un golpe bárbaro. Bueno, un bache en la trama es eso, cuando yo vengo contando mi historia y de repente el lector no entiende nada, la persona que está escuchando mi cuento no lo entiende porque falta información, ¿no? Yo venía contando que estaban todos felices en una fiesta y de repente están en una guerra. Y me faltó contar cómo llegaron de la primera cosa a la otra, ¿sí? Ese bache hay que cubrirlo, hay que poner la información que falta para que el lector no se entienda. Y así quedó el mapa conceptual, el mapa mental. ¿Vieron que habíamos hecho nosotros algunos que tenían flechas y palabras que nos ayudaban a guiar a la mente, ¿no? Bueno, lo habíamos hecho con 1810, ahora lo hicimos con cómo hacer un borrador, los borradores, que son para mejorar mi cuento, que los puedo mejorar con agregar signos de puntuación, para no usar tanto la I, usando comas, punto y aparte, puntos, que el punto y aparte me va a ayudar a organizar en párrafos, que los párrafos puedo usar un primer párrafo para el inicio, un segundo párrafo para el desarrollo y un tercer párrafo para el final, que los párrafos van a tener sangría, ese espacio en blanco adelante de la oración, y que cada oración la voy a empezar con una mayúscula, una letra mayúscula, y que para mejorar mi cuento puedo llenar los baches en la trama, ¿sí? Que puedo llenar la información que falta para que el lector entienda mi cuento. Acuérdense que trama quiere decir las partes de mi historia, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y ahora vamos a ver un ejemplo con un cuento Carmello.